Son las 10:31 y ya está con nosotros Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso. Don Ignacio, ¿cómo está usted? Muy buenos días, doctor. Hola, Rafael. Feliz año para ti y para todo tu equipo. Y aprovecho este espacio de mandarle un caluroso saludo a todos los trabajadores que ayer estuvieron en distintas actividades desempeñándose en lo que es como el backstage de tantas actividades productivas y de servicio, y especialmente a los trabajadores de la salud, que a mí también me tocó en otros años. Ayer no me tocó trabajar, pero en otros años me tocó vivir lo que es el año nuevo en turno, y es una instancia muy sacrificada, claro, muy emotiva. Por lo mismo les mando un tremendo saludo y les doy las gracias por su labor. Bueno, a nombre de todo el equipo, muchas gracias, felicidades para usted también, y yo lo hago extensivo su saludo a mis colegas de la prensa que les toca trabajar en la noche del 31 al 1, que también es un turno exigente. Doctor, hemos estado conversando con Belén y con Carlos Caucota sobre la cantidad de gente que viajó a la quinta región a este espectáculo masivo de fuegos artificiales, con la preocupación por la variante Omicron. ¿Deberíamos esperar un aumento de los casos en un plazo de 7 días? Yo entiendo que mucha gente se dio la dosis de refuerzo, la tercera dosis o segunda, si se dieron una vacuna con monodosis al principio, pero no sé, y lo pregunto desde la ignorancia, si se la pusieron ayer o anteayer, ¿están ya más fuertes sus anticuerpos o hay que esperar un poco? ¿Se pueden contagiar en estos días? Sin lugar a dudas. Y la razón por la cual se estableció la tercera dosis, este refuerzo en el cual Chile ha logrado avanzar bastante en la población, pero todavía nos queda mucho trabajo que hacer en cumplir con esta tercera dosis, se empezó a poner en práctica porque se verificó que la respuesta inmunológica de las personas, después de 6 meses de la última dosis de las vacunas dobles o de la monodosis, decaía. O sea, la respuesta, la capacidad del paciente, de la persona para enfrentar al virus era menos adecuada, y eso hizo que se planteara el refuerzo. Ya hay evidencia categórica, Rafa, de que quienes cuentan con este refuerzo, en caso de contagiar con Omicron, tienen un cuadro de menos intensidad, también se contagian menos. Pero la respuesta inmunológica y los refuerzos inmunológicos no son inmediatos. Esto no es un antibiótico que tú estás administrando para contrarrestar una infección. Tú tienes que generar una respuesta inmunológica, y esa respuesta toma habitualmente días. Así que por esa razón es que no basta haberse vacunado el 31 o el 30 para estar protegido el 1 de enero. Tú necesitas haberte puesto la vacuna por lo menos unos entre 14 a 21 días antes para alcanzar tu máxima respuesta inmunológica. En ese caso, y tomando en cuenta, uno, que la variante Omicron es más contagiosa que Delta, que era más contagiosa que la variante original, y dos, la cercanía, la falta de cuidados respecto de distancia social, mascarilla, etcétera, deberíamos tener un aumento en 7 días, 10 días. Mi pregunta es, ¿tenemos la capacidad hospitalaria para absorber ese aumento de casos? La tuvimos una capacidad hospitalaria para manejar un número de pacientes en camas intermedias y críticas mayor que la que tenemos ahora. Pero en este momento la red de salud, desde el 30 de septiembre y luego en nuestra región al menos desde el 31 de diciembre, muchos de los contratos de personal de salud que estuvieron cumpliendo funciones para habilitar camas adicionales, que en su momento se llamaban camas satélite, o para reforzar la atención de pacientes COVID y no COVID, muchos de esos contratos terminaron el 31 de diciembre, y en este momento, lamentablemente, se produce una situación donde hay incertidumbre, porque no se sabe todavía cuál es el plan, por ejemplo, para reforzar comunas como las de la quinta región, que, te doy un ejemplo, Cartagena normalmente tiene 10.000 personas, 12.000 habitantes, y en una temporada como esta puede triplicar e incluso cuadruplicar el número de personas que están ahí. Pasa lo mismo en Santo Domingo, en Quintay, me voy un poco más al norte, en Zapallar, en Papudo, Petorca, Cabildo, son comunas que van recibiendo gente, Valparaíso, Viña, para qué decir. Y sin embargo, los hospitales
que tienen servicio de urgencia, los servicios de urgencia de atención primaria, los SAPU, no reciben una mayor dotación ni de enfermeras, ni de técnicos paramédicos, ni de médicos, para poder dar una mayor atención a todo ese grupo de personas que llega, que no solo tiene riesgo de tener una variante Omicron, hay riesgo, por ejemplo, de sufrir problemas gastrointestinales después de las fiestas de Año Nuevo, de tener deshidratación, accidentes, que lo vemos mucho, accidentes que tienen que ver con el mar, que tienen que ver con piscinas, accidentes de tránsito, la mayoría de ellos vinculados al alcohol, y todo eso requiere una red de salud que lamentablemente nosotros lo hemos pedido de forma sistemática, no se refuerza con planes que sean acordes a lo que la ciudad organiza. Entonces, claro, si tú organizas un espectáculo pirotécnico y sabes que van a venir 60.000, 80.000 vehículos, pues la pregunta es, ¿cómo refuerzo la otra dotación? ¿Estoy apoyando a bomberos? ¿Estoy apoyando a carabineros? ¿Estoy apoyando los servicios de salud? ¿Estoy apoyando los servicios de logística? Si no lo estoy haciendo, estoy generando un riesgo potencial. Y en el caso de la variante Omicron, que es lo que le interesa mucho, no podemos dejar de mencionar que Argentina el día 29 informó más de 40.000 nuevos casos. Y nosotros se anunciaba la apertura del cruce terrestre más importante con Argentina, que es el Paso de los Libertadores. Y de nuevo la pregunta es, cuando habilitamos ese paso, ¿nosotros estamos reforzando a la Seremi con una dotación de recursos humanos suficiente para que puedan hacer el trabajo de testeo y trazabilidad? ¿Le estamos dando más recursos a la gente de San Felipe, los Andes, al personal que va a estar trabajando eventualmente para contener brotes que puedan ser detectados? Ayer me informaban desde el Hospital de San Antonio que el Laboratorio de Biología Molecular tenía en su personal, terminaban muchos contratos en el hospital en general, pero Laboratorio de Biología Molecular y otras áreas del hospital iban a tener que cerrar sus puertas si no renovaban esos contratos y no había ninguna certeza de que eso lo iban a poder hacer. ¿Qué significa Laboratorio de Biología Molecular? Para quienes nos están escuchando, el PCR de COVID. Entonces, imagínate lo que eso implica, mayores tiempos de procesamiento de muestras, porque si no está funcionando el laboratorio ahí, hay que despachar las muestras, por ejemplo, a Valparaíso. Y eso significa que aunque hagas un dispositivo de testeo en la playa de San Antonio, en la playa de Santo Domingo, en Cartagena, en el Tao, el Quisco, el problema es que esas muestras se van a demorar más y cuando se demoran más, la persona sigue haciendo una vida normal sin saber que está contagiado y eventualmente le informas al segundo, al quinto, al séptimo día su resultado, ya a esas alturas vaya que es tarde si lo que estamos buscando es prevenir y cortar los contagios. Entonces, el llamado es fuerte y claro a la autoridad sanitaria, ayúdennos reforzando la red de salud. Necesitamos mayor dotación en aquellas comunas que tienen una llegada importante de turismo y necesitamos mayor dotación en lo que es testeo trazabilidad. Tengo la sensación de que el año pasado hablamos exactamente de este mismo tema. No es nada nuevo. Exactamente. No es nada nuevo. No. ¿Se produjo tal aumento de recursos de personal el año pasado? No, hasta que la situación empezó a caer en lo que nosotros decimos colapso, que es una palabra que muchas veces la autoridad prefiere no usar, pero en realidad cuando tú ves que las salas de espera de urgencia tienen tiempos de 12, 14, 16 horas en promedio, cuando ves que un paciente está hospitalizado en un sillón, en lo que en la palabrería de la autoridad es una hospitalización vertical, pero en realidad significa estar hospitalizado en una silla o en un sillón, ese tipo de cosas cuando se empiezan a hacer más frecuentes, te voy a contar una anécdota muy breve, Rafa. La semana pasada un paciente me dice, Ignacio, yo no me había tocado enfrentarme al problema de la salud hasta que mi suegra se enferma. Eso me cuenta este paciente. Y me dice, llegamos a la urgencia con ella, nos atendieron a las 4:30. Yo le dije, te atendieron rápido, porque no era una situación de extrema urgencia. Me dijo, pero nos indicaron hospitalizar y no había cama y tuvimos que esperar un día completo en el box de urgencia hasta que se habilitó la cama. Estoy hablando de la red de atención de urgencia, en este caso un centro privado. Pero eso mismo pasa en los hospitales y eso mismo pasa en la red en general, por lo menos en la quinta región, que nos hemos mantenido con 98, casi 99% de ocupación de camas UCI hace 2 meses. Entonces, la atención que tenemos sobre la red de salud, sobre sus trabajadores, sobre las pacientes que consultan y sus familias, es tensión permanente. Y esa situación, tú sabes muy bien,
termina desgastando a los equipos humanos, termina generando mucha rabia en los pacientes cuando ven con frustración que pasan la hora y su ser querido o ellos mismos siguen en un box esperando una atención. El sistema es bueno, el sistema tiene fortaleza, pero el sistema necesita que precisamente en situaciones de mayor demanda, como es la llegada de más de 200.000 personas a una región, tú puedas entregar recursos que son estratégicos. El no hacerlo, lamentablemente, muchas veces ocurre porque desde Santiago no están viendo esta contingencia y ven muchas veces los indicadores, los números, y está bien que así lo hagan, pero también tienen que comprender y acompañar a los mandos locales, que son las personas que están tratando de gestionar los recursos de salud en el terreno, en el territorio. Y muchas autoridades nos dicen, nosotros hemos pedido al Ministerio los cargos y no llegan, nos hemos pedido al Servicio de Salud y no llegan. Y esa es una realidad que va acompañada de documentos, de gestiones, de reuniones, y ellos se van frustrando también los equipos directivos. Claro, yo recuerdo el año pasado haber visto 15 ambulancias con gente adentro porque no había ni una silla para ponerla. Entonces se quedaba la ambulancia con el tubo de oxígeno que venía desde su base de operación, que era un CEFAM, con lo cual quedaba una ambulancia menos, o a veces dos, o a veces todo el CEFAM sin ambulancia, y una persona esperando ser atendida con el tubo de oxígeno de esa ambulancia a la entrada de un hospital. Y las camas críticas, que muchas veces, bueno, el esfuerzo que hizo la comunidad de trabajadores de la salud fue increíble, pero claro, cuando una cama crítica está atendida por un kinesiólogo y un pediatra, uno sabe que está tensionando el sistema al máximo. Ahora, no se espera eso para este verano, ¿no? Mira, es difícil predecir lo que va a ocurrir. Creo que Omicron nos está dando lecciones gigantescas a todo el mundo científico y a la humanidad en general. Hace 2 días atrás la OMS reportaba más de 1 millón de casos de COVID en un día en el mundo. Y esas cifras no las habíamos visto en toda la pandemia. Claro. Argentina venía con números estables y de pronto salta a más de 40.000 casos. Más de 50.000. Francia, el último dato, 50.000. Fue el último 50.000. Francia tuvo más de 100.000 casos en un día, Italia más de 50.000. Países que habían dejado atrás ciertas medidas tuvieron que volver a tomar. Y lo que nosotros hemos estado pidiendo, y me parece que este espacio también es útil para hacerlo. Por favor. Muchas de las campañas se están refiriendo a la ciudadanía. Mantengamos la distancia, usemos mascarilla, prefiramos espacios abiertos como el que estoy ahora, pero hay otra parte que es cuál es nuestro plan estratégico, y nosotros hemos tratado de saber cuál es la estrategia para enfrentar este verano, porque sucede algo que a mí me preocupa y bastante. Omicron puede ir creciendo con cierta velocidad que todavía no se note. Es como una pequeña filtración, tú podrías decirlo, que está todavía en el techo y hay una pequeña manchita. Tú no te estás dando cuenta la magnitud del daño que se está produciendo porque aún no se desploma el techo. Pero nosotros no podemos esperar que se desplome el techo, que se caigan los pedazos del muro para actuar. Nosotros tenemos que empezar a actuar hoy día y eso necesita un plan y un diseño estratégico. Y la pregunta central es cómo vamos a enfrentar como país, no solo desde el Ministerio de Salud, desde el país en general, el Omicron en este verano. ¿Nos vamos a hacer un poco los locos? ¿Vamos a permitir eventos masivos en fase 3 y fase 4 porque todavía la situación no se descontrola, pero sabemos que ese tipo de circunstancias generan riesgo de contagio? ¿Vamos a seguir permitiendo que locales cerrados y mal ventilados, que son el sitio donde más se contagia el virus, lugares cerrados, mal ventilados, los sitios donde más se contagia el virus, vamos a permitir que funcionen hasta que las UCI estén llenas, hasta que las ambulancias reproduzcan la imagen que tú nos estás contando, o queremos actuar un poquito antes, manteniendo las actividades que nos gustan en el verano, las actividades sociales, pero en entornos abiertos más seguros y dándole más respaldo a la ciudadanía de cuáles son los lugares tranquilos, de bajo riesgo de contagio, y cuáles son los semáforos en rojo que yo debiera evitar. Entonces, Omicron ya ha demostrado varias cosas. Primero, que es sumamente contagiosa.
Hay reportes de trazabilidad hechas en distintos países donde una persona logró contagiar a más de 40, 50 en espacios cerrados y produciendo brotes gigantescos. Segundo, ha crecido con mucha velocidad, pasando a desplazar a las otras variantes en menos de 4 semanas. Y eso es más rápido que cualquiera de las variantes que vimos antes. Tercero, que el refuerzo es una excelente medida para reducir la gravedad del cuadro y el contagio de Omicron. Pero no es suficiente, no basta la vacuna como estrategia para enfrentar a Omicron. Y la OMS nos pidió entonces hace una semana a todo el mundo, y a Chile también, no somos excepción, que redobláramos las medidas preventivas. Y así fue como, por ejemplo, Río suspende su espectáculo Año Nuevo, así fue como Alemania vuelve a reducir los aforos para las reuniones familiares y sociales, y sin embargo, entonces tú te preguntas, bueno, nosotros acá, ¿dónde estamos? En el veranito de San Juan, ¿creemos que el virus se va a volver buena onda de nuevo? ¿O queremos tomar medidas para anticiparnos y no tener que lamentar más hospitalizaciones graves, más fallecidos? Ya pasamos los 50.000 fallecidos en Chile, es una cifra gigantesca, claro, de personas que tienen COVID con PCR positivo y con cuadro clínico probable. O sea, no podemos discutir, son 50.000 personas que fallecieron vinculadas al COVID. Y podríamos hacerlo mejor y tenemos que hacerlo mejor en lo que queda del año, porque de lo contrario, lo que le vamos a entregar a finales de febrero, a comienzos de marzo, a toda nuestra población, va a ser un escenario, o podría ser un escenario complejo. Si actuamos hoy día, tenemos tiempo y tenemos los recursos para prevenir situaciones más complejas. Sí, tomando en cuenta que Omicron es mucho más contagiosa, pero que Chile tiene un muy buen índice de esquema de vacunación. Y en febrero estaríamos optando a una cuarta dosis. ¿Es una medida prudente? ¿Deberíamos esperar un poco más? ¿O está justo en los tiempos que indica la OMS? Yo me acuerdo que la OMS en algún momento se declaró en contra de la tercera dosis, básicamente por los países del África subsahariana, donde todavía hay una enorme cantidad de gente que no está vacunada y donde es una incubadora de variantes. De hecho, Omicron surge en Sudáfrica. Bueno, ahí tienes una pregunta que la podemos responder desde varias aristas. Partamos por la arista global y pensemos en el mundo como un todo. Si siguen existiendo países que tienen poblaciones numerosas con bajas tasas de vacunación, el mundo va a seguir expuesto a la aparición de mutaciones que pueden ser graves. Entonces, el primer llamado de OMS era a tratar de que los países con mayores recursos no acapararan tantas vacunas de tal manera de poder suministrarlas y entregarlas precisamente elevando el nivel de vacunación de la población en su conjunto. Dicho eso, luego OMS, y frente a la aparición de variantes de importancia como Omicron, sí se da cuenta, y los estudios así lo ratifican, que el contar con un refuerzo era importante y fundamental para tener una mejor respuesta inmunológica contra esta variante hoy día. ¿Qué pasa con la cuarta dosis? Hay evidencia científica que la avala. Nosotros, al menos yo, he estado muy activo tratando de interiorizarme sobre ella, pero hay un comité de vacunación en Chile y hay un comité asesor que entrega información y que trata de bajar la evidencia internacional y nacional a nuestra realidad local. Y ellos lo que hacen es asesorar para decir, ¿sabes qué? Como estrategia de salud pública en Chile, esto ticket o esto cruz. Pero eso no quiere decir que todos los países puedan pensar igual, y eso no quiere decir tampoco que ese sea el único camino, pero ahí hay mucha experiencia, hay equipos humanos que saben bastante más que yo con respecto a infectología, salud pública, epidemiología. Por lo tanto, acá lo que nos queda es, si los comités asesores, revisando la información, revisando nuestro contexto epidemiológico, determinan, consideran que para aquellos que se pusieron una tercera dosis y ya están llegando a los 6 meses posteriores a esa tercera dosis, un refuerzo podría ser útil. Con miras, Rafa, de nuevo, fíjate el febrero o marzo que pareciera que nos va a tocar, si es que nosotros no tomamos medidas hoy día, sería un febrero o marzo bastante parecido al del 2021, donde tuvimos pic en la quinta región, en La Serena, en Concepción, en Valdivia,
antes que Santiago, y cuando la población de turistas volvió a Santiago, el pic primera, segunda semana de marzo fue muy intenso. Entonces también me da la impresión que estos comités técnicos están pensando en ese escenario, porque la vacuna hay que entenderla siempre en un escenario epidemiológico. Y ese escenario epidemiológico tiene que ver con cuántos casos activos tenemos, con cuánto está creciendo el contagio, con cómo están las UCI. Y si están pensando en un febrero-marzo complejo, probablemente reforzar la inmunidad de un mayor número de personas puede ser una estrategia complementaria. Ahora, esta cuarta dosis, la mayoría de los chilenos tenemos 2 vacunas Sinovac, que es de virus inactivado, y la tercera dosis ya cambia, es heterogénea, pero cambia. ¿Debería ser de nuevo con ARN mensajero tipo Moderna, tipo Pfizer, en lugar de volver a la de virus inactivado? Lo desconozco, Rafa, no sé exactamente en ese aspecto cuál es la recomendación, porque hasta acá la información que hemos podido recabar y recibir de parte de las autoridades es que se estaría estableciendo una política de vacunación en febrero. No se ha aclarado a quiénes y no se ha aclarado tampoco con qué modalidad. Yo creo que lo que están en este momento analizando son preguntas tan relevantes como esta: ¿qué tipo de vacuna utilizaríamos? Fíjate que no es menor que la combinación, nosotros partimos con Sinovac, algunas personas decían, oye, la vacuna es china, puede ser acá, puede ser allá, y resulta que la combinación de esta vacuna finalmente con Pfizer resultó ser bastante útil y buena. Ayer pude leer resultados de algunos estudios de la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, que está dando bastante buenos resultados. Está en Argentina. En cuanto a respuesta, está en Argentina y está dando buenos resultados, pero de nuevo, la mejor combinación probablemente ningún país nos va a poder decir cuál es, porque los países iniciaron esquemas de vacunaciones distintos, y acá es donde es muy importante que existan estudios locales, y ahí es muy, muy relevante también lo que está ocurriendo con la Universidad Católica, por ejemplo, con el estudio del esquema de vacunación en Sinovac en Chile, en el cual hay muchas personas que se enrolaron y que han podido aportar con su experiencia y con cómo ha ido evolucionando su propio organismo frente a las distintas dosis, esa información que resulta muy útil para los tomadores de decisión. Doctor, una última pregunta. Yo recuerdo que cuando hablé con usted el año pasado, el hospital Van Buren estaba lleno de gente, y estaba derivándose gente al hospital de La Ligua. Y además, como un factor que no mencionamos en aquellos días, porque lo hacía todo el personal de salud, sí, pero nosotros los periodistas no lo decíamos mucho, pero todas las personas con otras dolencias graves, cáncer, por ejemplo, tuvieron que quedarse esperando en su casa, a veces sufriendo las consecuencias terribles de no estar medicado o con analgesia para su mal. Este verano, ¿tenemos la capacidad de tratar a estas personas o nuevamente el COVID puede desplazarlos a todos ellos a un segundo lugar? Mira, contextualicemos el problema para que quienes nos están escuchando sepan la magnitud. Hay más de 2 millones de chilenos esperando una interconsulta de especialidad. Esas son las cifras estimadas. Eso significa que son chilenos o chilenas que fueron a un CEFAM, por ejemplo, por un dolor de cabeza, un dolor abdominal, fueron evaluados por el médico de familia. El médico de familia determinó que necesitaban ser vistos por un especialista, un cirujano, un ginecólogo, un neurólogo, etc. Generó un documento que le llamamos interconsulta, y ese documento se ingresó a un sistema informático y esa persona pasó a estar en la lista de espera. Ya hay más de 350.000 chilenos y chilenas que están esperando una cirugía en la red pública. Este es un número conservador porque no tenemos números exactamente precisos, porque la lista de espera se van filtrando, a veces tienen errores, pero un número cercano a los 350.000 que están esperando una cirugía. O sea, ya los vio el especialista, le dijo, usted tiene cálculo a la vesícula, tenemos que operarlo. Lo vio, le dijo, usted tiene una hernia, usted tiene una artrosis, tiene que operarse. Y todas esas personas, durante el 2021, prácticamente la lista de espera casi no se movió. De hecho, si hubo algún movimiento fue un aumento de las listas de espera. ¿Por qué? Porque los hospitales estuvieron en el modo COVID prácticamente todo el primer semestre y se salieron un poquito del modo COVID
desde septiembre en adelante, aprovechando la baja de los casos, y empezamos a operar. Yo soy ginecólogo, además tengo una especialidad en mastología, que es el tratamiento de la enfermedad de la mama, y me tocó ver pacientes que fueron diagnosticadas de cáncer de mama en septiembre, en octubre, fíjate Rafa, del 2020, claro, y que recién pudimos operarlas en agosto del 2021. Esos 6 meses, esos 8 meses, los 4 meses, alguien me va a decir, oye Rafa, esto está protegido por el GES. La garantía explícita de salud dice que el cáncer de mama, cuando se diagnostica, debe ser confirmado en 45 días y debiera estar operado máximo entre 75 días del momento del diagnóstico, máximo. Y estoy estirando el proceso. Y lamentablemente la red de salud pública y la red privada no era capaz, debido al modo COVID, de dar una respuesta a estas pacientes. Pero además las pacientes tenían miedo de que frente a su diagnóstico, por ejemplo, un cáncer que necesitaba quimioterapia, preferían esperar que ir a exponerse a un hospital que estaba en el modo COVID y tener que recibir la quimio, tener la disminución de sus defensas, de sus propias defensas producto de la quimio, y contagiarse un COVID. Entonces los mismos pacientes también retrasaron sus tratamientos. Entonces hoy día hay 2 grandes desafíos para el 2022 que debieran estar presentes en este plan estratégico y que sabemos que los equipos de salud del próximo presidente ya deben estarlos analizando, y son, por una parte, cómo vamos a manejar la pandemia el 2022 con los recursos que tenemos. Me refiero a la infraestructura sanitaria chilena, al recurso humano chileno que hay en la red pública y privada, pero también cómo vamos a hacer frente a todos estos pacientes que se postergaron, porque muchos de ellos necesitan una solución y esa solución ya no fue oportuna, pero necesitan que sea lo antes posible. Y eso es, si la ola COVID es grande, esta es una ola gigante. Y hay un tercer desafío de salud que es muy importante y que tiene que ver con la rehabilitación de los pacientes que quedaron con secuelas COVID. Los secuelados. Y que es otra tremenda caja que se nos está abriendo, porque en algún momento pensábamos equivocadamente que quien sobrevivía al COVID pasaba, entre comillas, piola. Hoy día sabemos que hay efectos del mediano y largo plazo que se denominan el long COVID y que son realmente complejos y que no tenemos todavía una infraestructura para resolverlo. Y un cuarto gran desafío de salud, me van a tirar la oreja si no lo nombro, y es la salud mental en Chile. Claro. Que la salud mental ya tenía una deuda, nuestro sistema sanitario. Claro, una deuda Nosotros gigante. en Valparaíso tenemos el hospital, el sanatorio El Salvador, que tiene una infraestructura que no se normaliza, no se invierte en ella hace más de 40 años, donde tenemos personal que duerme en colchonetas en el suelo, con humedad que entra, donde el espacio para los pacientes y los trabajadores no es adecuado, y sin embargo no tenemos proyectos serios de inversión ahí, porque la salud mental en Chile ha sido el pariente pobre de la salud, que ya es el pariente pobre de nuestro esquema. Entonces, para terminar un poco la idea, el esquema de salud mental se vino a complejizar más porque el COVID, por las cuarentenas, por el aislamiento, generó y precipitó muchas dolencias y muchas patologías de salud mental que necesitan una atención. Entonces, imagínate los cuatro gigantescos desafíos que tenemos, y ojalá que el gobierno, que todavía está vigente y que le quedan 3 meses de trabajo importante, nos pueda conducir y nos pueda comunicar y nos pueda liderar en un plan estratégico que aborde estas 4 áreas tan importantes. Doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colmed de Valparaíso, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en CNN y Chilevisión y por el nivel de detalle de todo lo que hemos conversado. Muchas gracias, que tenga usted una buena jornada y de nuevo feliz año nuevo. Gracias, abrazo virtual para ustedes, que estén muy bien.